Damos una lucha tenaz por absorber energía de lo que nos rodea y extender al máximo el límite de nuestro tiempo vital. Las células se replican y se reparan para mantener el funcionamiento del sistema en óptimas condiciones. En este proceso, cada célula de nuestro cuerpo va a morir al menos unas 7 veces antes de que terminemos de morir. Los seres vivos vamos muriendo paulatinamente, muchas veces antes de dejar de funcionar. Virgilio, el protagonista de esta novela, por la edad que tiene que haber muerto unas 3 veces en lo que va de su vida. Y este es el relato de una de esas muertes. Sin embargo, los seres humanos somos sistemas biológicos que hemos logrado convertirnos algo más que la suma de nuestras partes, que la suma de nuestros órganos y todas nuestras células juntas. Sobre nuestro soporte biológico hemos desarrollado y entramado en él, hemos desarrollado un sistema simbólico. Según Ernest Cassirer, este sistema simbólico, que es el que usamos los humanos, es el que de hecho define nuestra humanidad, lo que nos separa de los animales y de los demás seres y de los demás sistemas. Y lo que en general los símbolos son los que nos dan una unidad y una identidad como persona. Un nombre, Virgilio por ejemplo, es un símbolo, y ese símbolo le da identidad a la persona que está retratada en la portada del libro. Ese gordito que ven ahí, Virgilio. Y en este plano la muerte también es un símbolo, y como tal acarrea un múltiple significado, y hay múltiples significantes también que llevan el poder de la renovación y el cambio. Los seres humanos por siglos hemos creído que el universo se mueve de forma cíclica. Es solamente en este último siglo que hemos estirado el círculo del tiempo y lo convertimos en una línea recta. La riqueza y el poder del símbolo, el símbolo de la muerte hoy en día radica justamente en esa manera lineal de ver el mundo. Hoy la muerte es el fin, el silencio, el frío. No me gustó. La muerte era un estadio más en el ciclo del eterno retorno. Esta novela, La muerte de Virgilio, se encarga de reflexionar en profundidad sobre estos temas trascendentes, y lo hace, como dijo Emiliano, de una manera lúdica, irónica, satírica. De una manera sumamente suave, Amira logra hacernos navegar despreocupados por un río helado en una noche oscura, en una neblina densa. Sin darnos cuenta, esta novela y sus referencias a otros libros y otros autores nos pasean por las profundidades del pensamiento humano y nos llevan aún más profundo hasta los cimientos de los símbolos de nuestro inconsciente. En este punto, la maestría del escritor se devela. Sergio, en el principio de la novela, nos presenta a un Virgilio, y ustedes van a creer que ese Virgilio existe de verdad. Ustedes van a creer que si él estuviera sentado aquí, ese Virgilio es el protagonista de la novela. Van a mirar la portada, van a ver a Virgilio y no van a dudar que ese es Virgilio. Es más, ese Virgilio, que hoy no está aquí, también cree firmemente que es el protagonista de esa historia. Pero, señores y señoritas, no se equivoquen. Su ilusión es y será producto nada más y nada menos que del uso magistral de los sistemas simbólicos que hace este caballero, con la finalidad de hacerlos entender una verdad trascendente que no puede ser comprendida por la razón. Es por eso que quiero terminar invitándolos a que se entretengan con este viaje de Virgilio, desde los palacios de los filósofos modernos hasta las cavernas del Hades, para que descubran por ustedes mismos los campos elíseos donde se guardan los secretos de la muerte de Virgilio. Originalmente
la primera investigación tenía alrededor de 20 a 30 páginas, pero obviamente para no aburrirlo a ustedes, la condensé finalmente en 10 puntos, que los voy a compartir de inmediato. 1. La última vez que Virgilio Leonardo Ruilova fue visto con vida, según diversos testigos, fue el 19 de octubre del presente año, alrededor de las 17:35 de la tarde, vagando en las inmediaciones de una vieja casona ubicada en Plaza de la Victoria, en Valparaíso. Recabando diversa información, pudimos enterarnos que Virgilio habría participado en el cumpleaños de Carolina Alemán, conocida en el medio literario chileno por haber escrito la novela Psique y ser además fundadora de la Sociedad Lovecraft de Valparaíso. 2. Virgilio Leonardo Ruilova, nacido el 6 de marzo de 1982, tuvo desde temprana edad interés por temas de corte esotéricos, inclinándose hacia el gnosticismo, la cábala, la teosofía, el hinduismo, el sufismo, el budismo zen, la francmasonería, la simbología, la astrología, la numerología, el mesmerismo, la criptozoología, la alquimia, la filosofía hermética y, en el fondo, cualquier sistema de pensamientos, creencias y equivalencias simbólicas que intenten demostrarnos que existe una realidad oculta. Durante la adolescencia de Virgilio, sabemos que fue integrante de una secta denominada como Escuela Samaeliana Agnóstica, fundada por el mexicano de origen colombiano Víctor Gómez Rodríguez, alias Samael Aún Weor, quien dijo de sí mismo: yo, Aún Weor, recibía mi resplandeciente dragón de sabiduría llamado Samael, logos del planeta Marte. Yo soy el Cristo cósmico de Acuario, yo soy el iniciador de la nueva era, yo soy Samael, el genio planetario de Marte. Tras leer estas líneas, podríamos decir que Víctor Gómez Rodríguez, alias Samael Aún Weor, podía ser de todo menos humilde. Poco antes de su muerte, acaecida el 24 de diciembre de 1977, Víctor Gómez realizó una multitudinaria conferencia, donde tuvo como invitado de honor a Mario Moreno Cantinflas, acaso como una forma de lograr mayor popularidad de su movimiento, que tras su muerte se expandió por todo el mundo. 5. ¿Habrá sido la escuela samaeliana agnóstica el germen en el cual se incubó la muerte de Virgilio? Extrañas prácticas, extrañas lecturas, no hacen más que atraer extraños personajes y extrañas situaciones, lo que nos lleva a aseverar, sin pecar de misticismo, que la realidad encadena realidades, atrayendo como un imán a sus complementos y eliminando la divergencia. Es lo que llamamos destino o suerte. El laberíntico Borges decía en el poema de los dones: algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. 6. El punto anterior nos lleva a presumir que Virgilio fue víctima de una secta de locos, que movidos por una férrea estructura de creencias, llevó a que consideraran a Virgilio como un peligro, un traidor, el enemigo. Virgilio fue encontrado muerto con una flecha clavada en el corazón, al interior de una casona abandonada, como si hubiese sido asesinado de forma ritual. El occiso fue encontrado con una flecha que lo impactó de forma frontal. La flecha era de fibra de carbono, marca Perfect Line, modelo D030, un diámetro de 7,5 milímetros y una longitud de 72 centímetros, con cuerpo camuflado y plumas rojas con amarillo. Nuestros exámenes periciales indican que tuvo que haber sido disparada a quemarropa por un tirador por lo menos aficionado a la caza, pues la precisión en la tensión y en la puntería, sin mencionar que la flecha atravesó de cabo a cabo el corazón de Virgilio, se indican a alguien con experiencia y manejo en este tipo de armas. 7. El nombre escogido por Víctor Gómez, el fundador de la secta que mencioné, alias Samael, principal ideólogo durante la adolescencia de Virgilio, encierra una paradoja, o mejor dicho, una ambigüedad. Según diversas tradiciones religiosas, particularmente la cábala y el cristianismo, el nombre de Samael se vincula a dos entidades contrapuestas. Por un lado, se trata de una potestad creadora, que construye el universo según el plan de Dios, siendo un arcángel, un Elohim o atributo de la divinidad. Pero a la vez, el mismo nombre Samael, y todo esto al interior de la misma tradición, ha sido designado como uno de los 10 archidiablos que se contraponen a los arcángeles, siendo Samael el octavo demonio de la confusión. 8. El famoso ufólogo y contactado peruano Sixto Paz, en una conferencia a puertas cerradas en algún punto muerto de Valparaíso, dijo que la escuela samaeliana agnóstica serían en realidad agentes alfas draconianos encubiertos. Según conocedores del tema, los alfas draconianos serían una raza reptiloide, una de las más antiguas de la galaxia, que correspondería a seres escamosos de 4 o 6 metros de altura, similares a los Tyrannosaurus Rex, que tendrían una visión utilitarista de la vida,
reduciéndolo todo a términos económicos y moneda de intercambio, y que desde hace más de 5 décadas estarían camuflados, o mejor dicho, metamorfoseados en humanos, controlando las élites mundiales, sumiendo a la raza humana a una pronta subyugación total, que desencadenará en un sistema esclavista materialista planetario, de lo cual ni el Buda cósmico, ni los pleiadianos, ni la Confederación Galáctica de la Luz podrán salvarlos de este gran infierno mecánico que se avecina. 9. Ante esta sarta de imbecilidades, podríamos decir que Sixto Paz está loco, o dice la verdad. O quizá buscar una tercera vía, que sería comprender estas palabras como una gran metáfora del poder y sus engranajes, revelando que tras todos estos discursos de ciencia ficción paranoica, y por lo general de muy mala calidad, se oculta una verdad engorrosa que está en la oscuridad, reptando para salir algún día a la luz. 10. Por estos días me he enterado que el comisario Sergio Alejandro Amira, junto al inspector Emiliano Navarrete, han estado realizando una investigación más acabada del caso. Esperemos que sus diligencias nos ayuden a esclarecer quién o quiénes mataron a Virgilio Leonardo Ruilova y por qué lo mataron. Gracias. ¿Qué puedo agregar después de la elocuencia de Pablo, después de las palabras de Martín? Contarles un poco de cómo fue la génesis de este libro. Este libro se escribió el 2012, en plena fiebre por el fin del mundo, y obviamente trata sobre temáticas afines al fin del mundo. Pero básicamente se sustenta en la experiencia de conocer a Virgilio, a este Virgilio, que como dijo Martín, es una persona real o que se cree, se sospecha que puede ser real, aunque podría ser un tulpa o un holograma. Paréntesis, hace una semana lo agregué a Facebook y estaba hablando con él larga y tendidamente, y yo le pregunté, a lo mejor era una ficción de Sergio, y él me dice que no, que es una foto. O de Juan Calamare. No sé, podría ser Juan Calamare y Sergio también, no sé. O Luis Saavedra. Bueno, ese es un fenómeno muy de catfish también, ¿no? Mentiras en la red. No, pero eso nos habla de lo plástica que son las identidades hoy en día. Es uno de mis temas favoritos, la identidad. Hoy en día uno puede asumir distintas identidades en los juegos de rol online, en el en el WoW, en Facebook, todo eso, claro. Entonces, la idea era, por lo mismo, cuando uno lo traslada a la literatura, no sé, le pasa a mis colegas escritores, nos pasa mucho que de repente escribimos, tratamos de construir personajes y esos personajes generalmente resultan ser una extensión de quienes somos nosotros. En una búsqueda yo siempre he tratado de escribir sobre personajes que no son yo. Por lo mismo me interesó escribir sobre Virgilio, que es una persona real, que está viva en estos momentos, al parecer, y sospechamos que sigue vivo. Y él me contó en una ocasión que había entrevistado a Sixto Paz Wells. A Sixto Paz yo lo recuerdo, de niño recuerdo haber tenido noticias de él. Yo debo haber tenido 8 años más o menos cuando recuerdo haber sabido por primera vez por la tele del proyecto de Rama, de Misión Rama, de Sixto Paz, el contactado, todo eso. Y cuando volví a interesarme en los ovnis, volví a encontrarme con Sixto Paz, me volví a dar cuenta que él estaba operativo, que seguía con su cuento de Oxal y de los Sendra y la Confederación Galáctica. Por ahí, revisando material, me encontré con una vieja zona de contacto donde lo entrevistaba Francisco Ortega. Y aquí Sixto Paz le pregunta en un par de ocasiones a Virgilio: usted es el periodista que me preguntó si los marcianos eran gay. Y Virgilio le dice: no, don Sixto, no fui yo. Después Sixto Paz se lo vuelve a insistir: bueno, fue Pancho Ortega. Pancho Ortega fue el que le preguntó a Sixto Paz si los marcianos eran gay. Lo que no es menor, porque si nos remitimos a Jung y a toda la idea junguiana, Jung desarrolla mucho el tema del animus, del ánima, digamos. La homosexualidad no tiene contradice el sistema de Jung de los opuestos complementarios, y también Jung tardíamente se preocupó de los ovnis, los cuales los vinculó a un fenómeno psicológico y los consideró entes psicoides. Son entidades que están a medio camino entre lo real y lo material. Por eso los ovnis generalmente se comportan como objetos sin masa o como hologramas, pueden cambiar de forma, pueden desafiar la física, porque supuestamente no serían naves extraterrestres bajo ningún caso, sino serían más bien
proyecciones psíquicas del inconsciente colectivo, etcétera. Entonces todo eso, todo ese caldo de cabeza, podríamos decir, termina siendo canalizado por Virgilio, y a partir de esa anécdota, de su entrevista de Virgilio con Sixto Paz, nace este diálogo, que primero fue un diálogo de chat, donde yo le preguntaba a Virgilio sobre su experiencia con Sixto Paz, y luego se convirtió en esta pseudo obra de teatro, donde me imaginé que Virgilio no solo hablaba con Sixto Paz, sino que hablaba con otros personajes. Terminan apareciendo aquí, digamos, los personajes cada vez van haciéndose más delirantes, y del contactado después pasamos derechamente a los personajes, a un alquimista como fue Edward Kelly, que fue el escriba del doctor John Dee, que fue quienes supuestamente se contactaron con entidades angélicas, que eran los alienígenas de antes. Desarrollaron el enoquiano, el lenguaje enoquiano de los ángeles, y luego canalizaron a un ser que luego volvería a ser contactado por Aleister Crowley, que cuando Aleister Crowley lo contactó a través del trabajo de Alamantra a principios del siglo pasado, Aleister Crowley hizo un dibujo de este ser, de esta entidad que denominó Lam, y si ustedes ven ese dibujo, es igual a un gris, al típico zeta reticulano de las descripciones de los alienígenas. Luego, Jack Parsons, junto al fundador de la cientología, Ron L. Hubbard, hicieron otro trabajo que está descrito acá en esta novela que escribimos con Martín, que fue el trabajo de Babylon, donde intentaron crear al Moonchild, eso, otro cuento muy largo que da para otro libro, y supuestamente ahí hubiesen vuelto a abrir ese portal que ya habían abierto Edward Kelly con John Dee. Digamos, imagínense, John Dee y Edward Kelly durante el reino de la reina Isabel abrieron un poquito este portal. Luego Aleister Crowley lo ensanchó un poco más. Luego Jack Parsons con Hubbard, por allá por 1948 me parece, mismo año que falleciera Crowley, lo ensanchan aún más. Y después de esto comienzan los primeros avistamientos de ovnis. Por lo que podríamos pensar que estas entidades se colaron a este mundo debido al trabajo de todos estos magos, y serían estos supuestos ovnis que estamos viendo. Pero bueno, como dijo Emiliano, los ovnis son solo una parte pequeña de esto, y sí, se emparentan mucho más, por lo menos bajo mi visión y bajo la visión de esta escuela de pensamiento. Como un amigo acá presente se sorprendió en decir, ¿qué tienen que ver los ovnis con lo esotérico? Bueno, bajo el punto de vista de lo que estamos hablando, de los ovnis como entes psicoides, de los ovnis como quizás incluso criaturas, amebas que se transportan a través de dimensiones, a mí todo eso me parece más plausible a que sean naves mecánicas con tornillos y tuercas que vienen desde muy muy lejos para raptar vacas y violar a personas que sacan de sus camas. Bueno, ahí hay que leer a Jacques Vallée y su estudio sobre las hadas y los duendes, que hacían las mismas cosas que hacen ahora los alienígenas. Entonces es una obra que se burla de todo esto, creo que se burla, pero a la vez también lo toma con respeto. Entonces es esa típica cosa que puede estar como vibrando ahí en el propio Virgilio, cuando lo leyó, sintió que yo me estaba burlando un poco de todo esto. Y sí, yo me estaba burlando, pero un poco, como él dijo, un poco, porque uno, por lo general, uno ama y odia con pasión ciertas cosas. Y yo amo los ovnis y los odio al mismo tiempo, sobre todo estos ovnis, sobre todo estas teorías de los alienígenas ancestrales, que dicen que los ovnis construyeron desde la isla de Pascua, los Moai, las pirámides, que todo lo logra la humanidad, que hasta Einstein le transmitían cosas los alienígenas, que nos despojan de todo logro a nosotros los seres humanos, que fuimos incapaces de levantar un solo monumento, Stonehenge o nada, si hubiesen intervenido los hermanos mayores, los alienígenas. Entonces, yo odio esa teoría de los alienígenas ancestrales y amo la teoría de que los ovnis serían, en vez de estos entes psicoides, estas proyecciones de quizás son quizás la noósfera está goteando ovnis, tiene un hoyo ahí arriba, quizás tiene que ver algo también con el Tangata Manu, con Balis, con todas esas cosas. Yo prefiero creer eso, y como esto, bueno, es como la religión, uno es libre de creer lo que quiera. Esto es lo que yo creo, y lo que yo creo está aquí, y está aquí expuesto y dispuesto para que sea decodificado como lo han hecho ejemplarmente aquí mis colegas,
Y eso sería todo. Muchas gracias. Compren el libro. Gracias a Emiliano. Y esperamos que ahora que aparezca... Claro, esperamos que Juan Calamares se materialice ahora y... A menos que Emiliano tenga algo más que agregar. El botón Bimana.